Somos del Hospital General número 29, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Nos encontramos presentes el equipo I y el equipo B y vamos a presentar complicaciones macrovasculares. La siguiente, por favor. Vamos a comenzar con enfermedad vascular periférica. Y bueno, para definirla, va a ser una de las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis que va a afectar a la aorta abdominal y a sus ramas terminales. Esta enfermedad va a estar caracterizada por estenosis o obstrucción de la luz arterial debido a placas de ateroma. Hola, yo soy Cristina Gómez. Bien, se estima que la enfermedad vascular periférica afecta aproximadamente al 10% de las personas mayores de 70 años y en general la prevalencia depende del grupo etario que se esté estudiando, pero se suele tener una prevalencia mayor en hombres que en mujeres, principalmente en los grupos etarios jóvenes. Aproximadamente 1 de cada 10 pacientes va a presentar síntomas de claudicación, de los cuales el 25% suelen empeorar y siendo necesaria una revascularización o incluso la amputación. Se estima que la mortalidad en pacientes con claudicación es del 50% a los 5 años y del 70% en pacientes con isquemia crítica. Hola, yo soy Valeria Rojas y vamos a pasar a los factores de riesgo, en los cuales podemos dividirlos en los no modificables y los modificables. Como tenemos en la imagen, podemos dividir en modificables, como sería todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida. En estos tenemos la diabetes mellitus y hipertensión arterial sistémica, así como la disminución del consumo de tabaquismo y cambios en la dieta que generan la dislipidemia. En casos de los no modificables tenemos a la edad y el sexo. Yo soy Fernanda Villarán y bueno, con respecto a la fisiopatología, vamos a tener que la arteriosclerosis es la enfermedad subyacente más relacionada con esta patología. Bueno, como mecanismo vamos a tener que se va a obstruir el flujo sanguíneo debido a una placa de ateroma. Y bueno, esto nos va a ocasionar una reducción en el flujo sanguíneo. La isquemia la vamos a poder clasificar dependiendo su fisiopatología en funcional y en crítica. Por funcional vamos a entender que esta va a ser normal en reposo, pero al realizarse una actividad va a ser insuficiente flujo sanguíneo. Y en cuanto a la crítica, esta va a estar mal en reposo y mal durante la actividad física y se va a presentar el signo de claudicación que ya vimos anteriormente. Bueno, esta es una imagen histológica de lo que sería la placa en la arteriosclerosis en un vaso sanguíneo. Y bueno, esta enfermedad va a tener una evolución. En los primeros estadios esta va a ser asintomática, pero se van a presentar los factores de riesgo y la presión arterial va a ser normal. Posteriormente se va a presentar la isquemia funcional, la estenosis va a ser mayor al 60% y se va a presentar el signo de claudicación intermitente. Este solo se va a presentar cuando se realiza alguna actividad física o alguna actividad en general. Y posteriormente, en la evolución, ya vamos a tener que se va a producir una isquemia crítica, va a haber una estenosis mayor al 80%, prácticamente la luz del vaso va a estar totalmente obstruida y se va a presentar el signo de claudicación en todo momento, tanto en reposo como en actividad, y se puede llegar a presentar lesiones tróficas en las extremidades. Sintomática, pero como ya se mencionó anteriormente, algunos pacientes cursan inicialmente con claudicación intermitente en el área de la pantorrilla. Esta claudicación es inducida por el ejercicio y se da en reposo, pero si esta enfermedad avanza, va a presentarse dolor incluso en reposo,
También va a haber piel fría, atrófica, brillante, una pérdida de vello en el dorso del pie, úlceras, gangrena y el miembro va a tener un aspecto pálido cuando está en elevación y un aspecto de rubor cuando está en declive. Podemos clasificar a la enfermedad vascular periférica tomando en cuenta dos clasificaciones. La primera es la de Fontaine, en donde debemos tomar en cuenta los aspectos del cuadro clínico. Si este es asintomático, si la claudicación se presenta después de caminar 200 metros o antes de caminar 200 metros, así como la presencia de dolor en reposo o las lesiones isquémicas. La otra categoría es la de Ford, que igualmente debemos tomar en cuenta pues, si es asintomático, si la claudicación es leve, moderada, severa, o si hay pérdida de tejido, si este es menor o mayor. Para diagnosticar vamos a tener un diagnóstico temprano, el cual va a ser con el índice de tobillo-brazo. Esta va a ser una prueba de rutina que se va a deber realizar en pacientes con edades entre los 50 y 69 años de edad que tengan antecedentes de diabetes. Este va a ser un parámetro que va a mostrar la relación entre la tensión arterial sistólica de la extremidad superior y la extremidad inferior. El método que se va a utilizar para determinar este índice va a ser por la presión arterial sistólica en ambos brazos, en ambas arterias tibiales posteriores y en ambas arterias medias, con la ayuda de un esfingomanómetro manual y un Doppler. Para calcular el índice se va a dividir la presión arterial sistólica más alta de la extremidad inferior, ya sea del brazo derecho o del brazo izquierdo. De las dos tomas vamos a tomar la más alta, entre la presión arterial sistólica más alta de la extremidad inferior. Aquí para esta toma va a ser la más alta ya sea de la tibial posterior o la arteria pedia de cada extremidad inferior. El punto de corte para el diagnóstico va a ser un índice menor a 0.9 en reposo. El siguiente corte. Para interpretar los valores, como ya se los mencioné, el índice de corte va a ser menor a 0.9. Y pues uno normal va a ser entre 1 y 1.4. Siguiente. Bueno, vamos a tener que va a ser de suma importancia el interrogatorio en nuestra exploración física. Aquí se van a interrogar padecimientos sugestivos de enfermedad arterial periférica, también el dolor nervioso, heridas que no sanan o gangrena. Dentro de los estudios de gabinete vamos a utilizar el Doppler. Este va a ser cuando tengamos una sospecha de enfermedad arterial periférica y un índice menor a 0.9. Y este va a ser un método no invasivo. Otro va a ser la arteriografía. Esta va a estar recomendada en aquellos pacientes que no requieran manejo quirúrgico abierto o endovascular. Y la angioresonancia magnética. Esta va a ser una alternativa cuando nuestros pacientes no puedan ser sometidos a una arteriografía, ya que este va a ser un método invasivo. Pasamos al tratamiento, que el objetivo de este es mejorar los síntomas de claudicación intermitente, así como el control de las comorbilidades que pueda estar asociada el paciente. Vamos a dividirlos en farmacológico y no farmacológico. Tenemos en no farmacológico algunos aspectos a mejorar, como sería la ropa ajustada, debemos evitar esta, proteger las extremidades del frío, también evitar la elevación de extremidades, y el ejercicio igual debe ser supervisado y este debe ser con un tratamiento inicial, así como el calzado especial para evitar complicaciones que veremos más adelante, así como evitar el consumo de tabaquismo. En el caso del tratamiento farmacológico tenemos al tratamiento de primera línea al ciprofloxacin, 100 miligramos cada 12 horas, esto en un tiempo de 3 a 6 meses, así como de segunda línea la pentoxifilina, 400 miligramos cada 12 horas durante 3 a 6 meses igualmente. Y el ácido acetilsalicílico, de 80 a 150 miligramos por día, o clopidogrel, 75 miligramos por día.
Estos tienen el objetivo del manejo en contra de las enfermedades cardiovasculares asociadas y tenemos el tratamiento quirúrgico, que en este caso sería la revascularización quirúrgica y la simpatectomía lumbar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con pie diabético. El siguiente, por favor. Vamos a definirlo como una úlcera, infección o destrucción de los tejidos profundos del pie que van a estar asociados a una neuropatía periférica o una neuropatía crónica obliterante de los miembros inferiores en el paciente diabético. La edad promedio en que se presenta este pie diabético es de los 50 a los 58 años y se dice que 1 de cada 5 pacientes diabéticos presentará en alguna etapa de su vida un cuadro clínico de pie diabético y de ellos el 20% van a requerir amputación. Del total de los casos se presenta con mayor frecuencia en hombres, ya que representa el 64% de los casos, y las mujeres el 36%. Aproximadamente el 15% de los pacientes van a presentar úlceras, esto en extremidades inferiores. El proceso de ulceración se debe a un roce repetitivo en un pie insensible, a una formación hiperqueratósica y a una necrosis por presión. Los sitios de mayor presión es la cabeza de los pacientes, pues finalmente se produce una úlcera. Los factores de riesgo van a estar la diabetes mellitus y sus complicaciones, como la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica que se mencionó anteriormente, una deformidad del pie y la edad. Bueno, con respecto a la fisiopatología, esto se va a llevar a cabo a base de 2 enfermedades, que es la neuropatía, que es una complicación microvascular, y la enfermedad vascular periférica, que es una complicación macrovascular. Bueno, con respecto a la neuropatía, vamos a tener que se va a realizar por 3 mecanismos principalmente. En el primero va a existir una disfunción motora, nos va a provocar una postura del pie y nos va a provocar una artropatía. Aquí se va a presentar un signo característico, que es el pie de Charcot. Esto va a ser más característico de neuropatía, pero en el pie diabético también se va a presentar. Aquí va a haber deformación de las articulaciones, principalmente la del tobillo, y también va a haber deformación ósea. Bueno, con esto vamos a tener nuevos puntos de presión que nos va a llevar a la lesión característica del pie diabético, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, vamos a tener que va a haber una existencia de la alteración de la sensibilidad. Bueno, en esto va a haber pérdida de la sensibilidad propioceptiva y del dolor. Muchos de estos pacientes refieren algún traumatismo, pero no lo van a sentir. Esto nos va a provocar que la enfermedad siga evolucionando y pues no se pueda detectar a tiempo. También vamos a tener que, por esta pérdida en la sensibilidad, vamos a tener una mayor presión en el pie y se nos va a formar un callo. Por otro lado, vamos a tener la neuropatía autonómica, que va a haber una alteración en la sudoración, lo que nos va a llevar a una resequedad en la piel y también vamos a ir caminando hacia nuestra lesión característica. Bueno, van a existir traumatismos que nos dañen la piel en este pie diabético, y bueno, entre ellos va a estar mecánico, algún golpe, alguna caída, químico, pueden ser quemaduras químicas, y en el térmico, pues quemaduras también. Y bueno, por otro lado, en la enfermedad vascular periférica, que la acabamos de ver anteriormente, en esta nos va a dar una pobre nutrición tisular, lo que nos va a dar una alteración en la curación de las heridas. Bueno, esto es importante porque también estos pacientes incluso no llegan a sanar, y bueno, esto nos va a provocar que el pie siga evolucionando en los estadios que va a tener, que vamos a ver adelante. Y bueno, también vamos a tener una isquemia y puede presentar signos de claudicación.
Y bueno, todo esto nos va a llevar a la úlcera, que es la lesión característica del pie diabético. Y bueno, con la fisiopatología es por estas dos enfermedades principalmente. Bueno, tenemos a la necrosis, que es uno de los estadios más avanzados en la lesión del pie diabético. Y bueno, sería la siguiente complicación después de la úlcera. Al ser la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica, las dos piezas clave para el estudio de la enfermedad, vamos a dividir para fines prácticos el cuadro clínico en neuropatía diabética. Cuando esta es sensitiva, pues va a presentar al paciente entumecimiento, parestesias, dolor lacinante, incluso una pérdida secuencial de tacto. En cambio, cuando es motora, pues va a presentar debilidad, atrofia, deformidad de los dedos y alteración en la marcha, pero cuando es autónoma va a haber una disminución de la sudoración, algunas fisuras y grietas. Y del otro lado, en la enfermedad vascular periférica, van a ser los síntomas que se mencionaban anteriormente, que es la claudicación intermitente, dolor en reposo, piel fría, pérdida de vello en el dorso del pie, úlceras y gangrena. En cuanto a la clasificación, vamos a tomar la de Bragner. En esta debemos tomar en cuenta que va de grado 0 al grado 5. Y aquí pues es importante identificar si hay lesiones o no hay lesiones, y si estas lesiones son superficiales, son profundas, si presenta necrosis y incluso pues gangrena. Pasando a la exploración física, esta la podemos dividir en tres aspectos. Uno sería el dermatológico, dos sería el vascular y tres sería el neurológico. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? En la parte dermatológica sería más que nada mayormente por medio de la inspección. Como se puede mostrar en la imagen, esta patología es caracterizada por presentar diferentes lesiones en la piel. Como ya vimos, la úlcera es la más representativa, pero también hay otros aspectos involucrados, como sería la sobreposición de los dedos, el hallux valgus. Esto más que nada porque el paciente no adopta una buena posición del pie debido a la patología, entonces esto es muy característico. De igual manera, la hiperkeratosis plantar, los lomas en dedos, las grietas plantares y la onicocriptosis, la onicomicosis o los dedos en garra también es característico. También hay que evaluar si hay presencia de edema, si es el lado duro, frío o caliente. De igual manera, la coloración es muy importante debido a la patología de la enfermedad arterial periférica involucrada por la disminución del flujo sanguíneo a nivel tisular, y también la temperatura, si esto es caliente o fría, y de igual manera la piel seca, que es muy característica de la enfermedad, así como si hay presencia de algún patógeno que podría involucrarnos, como sería la presencia de las micosis. También vamos a evaluar el aspecto vascular. De igual manera sería tomar en cuenta la temperatura de la piel, así como el índice tobillo-vaso, como vimos en enfermedad arterial periférica. Este se va a medir en el arteria braquial, pedia e índice. De igual manera el llenado capilar y los pulsos son muy importantes. Vamos a tomar el pedio, el tibial anterior y el popliteo. Siguiente, por favor. Pasando al aspecto neurológico, vamos a evaluar tanto la región plantar como la dorsal por medio de 10 puntos. 9 van a estar en la región plantar y 1 va a estar en la región dorsal. Como se puede ver en la imagen, bueno, podemos ver los nombres. Están los pulplejos del primer dedo y el tercero. También del quinto dedo, el primer metatarsiano, el tercer metatarsiano, el quinto metatarsiano, la parte externa del centro del pie, la parte interna del centro del pie, del talón y por último del dorso del pie. Este va a estar a nivel entre el primer y segundo dedo. Lo que vamos a pedir al paciente
antes que nada es que esté en posición de cúbito supino y que permanezca con los ojos cerrados todo el tiempo. Lo normal sería preguntarle a este paciente si refiere dolor o no, o si tiene sensibilidad cuando utilicemos el monofilamento, que es el instrumento característico de esta exploración. Pero lo ideal sería no preguntarle esto, solo el paciente nos va a referir cuando lo sienta. De esta manera vamos a hacer la evaluación más específica. Y lo que vamos a hacer es pasar el monofilamento en estos puntos ya mencionados y debemos evitar estos puntos si hay presencia de alguna lesión, como una úlcera, por ejemplo. Y bueno, si no refiere sensibilidad, esto nos indica un dato de alarma. También vamos a tener otras evaluaciones, como sería la vibratoria por medio de un diapasón de 128 Hz. Este lo vamos a posicionar de una manera perpendicular a nivel del primer metatarsiano o las prominencias óseas, que esto sería el malleolo medial o el lateral. De igual manera, el paciente va a estar con los ojos cerrados y en decúbito supino. Lo que el paciente nos va a referir va a ser el tiempo de vibración que sienta. Y si es menor a 4 segundos, significa que es un dato de alarma. Se debe de repetir 3 veces esta exploración para hacer más específico la evaluación. Después tenemos la exploración táctil. Esta la podemos usar por medio de un algodón o un pincel. Y pues van a aplicar los instrumentos de igual manera en estos puntos y el paciente nos debe referir si siente estos instrumentos del algodón o el pincel. Bueno, previo a todas estas exploraciones se deben de colocar en el rostro o en la extremidad superior, que es donde el paciente sí refiere sensibilidad normalmente, a diferencia de diabetes. Esto con el fin de que el paciente tenga conocimiento o esa sensación familiar antes de empezar a explorar lo que sería el pie. Por último, tenemos a la temperatura y el reflejo aquí. La temperatura se va a realizar por tubos de diferentes temperaturas, valga la redundancia, tanto de mayor temperatura como de menor. Y si el paciente no sabe diferenciar estas 2 temperaturas, es un dato de alarma. Y el reflejo aquileo, de igual manera, el paciente debe de estar en decúbito supino, con semiflexión de la rodilla y una rotación media de la cadera. Esto con el fin de relajar la extremidad. Se debe sujetar la planta del pie tratando de colocar los dedos en una posición neutra. Y se debe de hacer percusión en el tendón de Aquiles. Y vamos a tener 3 datos, que sería la normoreflexia, hiporreflexia o la arreflexia. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico va a ser principalmente clínico. En nuestra historia clínica debemos preguntar antecedentes de ulceración, claudicación o hiposensibilidad. En la exploración física, como ya lo mencionó esta Valeria, se debe evaluar el aspecto de la piel en busca de alguna deformidad, fisuras o grietas, presencia de edema, dedos en martillo o en garra y buscar datos de infección. También vamos a tener exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar. Puede ser la procalcitonina mayor a 0.08 nanogramos sobre decilitro. Esto nos va a indicar que es un exceso. Vamos a tener pruebas microbiológicas para descartar de igual manera un proceso infeccioso. La radiografía simple, que se usa para buscar osteomielitis, y la ecografía Doppler. Esta nos va a permitir detectar estenosis u obstrucciones arteriales. Nuestro tratamiento va a constar del alivio de la presión y protección de la úlcera. También vamos a tener el desbridamiento quirúrgico. Este va a implicar remover el tejido desvitalizado, incluyendo el hueso si es que está comprometido. Se va a sugerir realizar desbridamiento en pacientes con pie diabético que presenten herida. Se va a utilizar para una mejor cicatrización de la herida, y dependiendo del tipo de herida vamos a usar
el apósito. Se le va a pedir al paciente que limite su bipedestación. El tratamiento con antibiótico va a ser solamente si el paciente tiene infección. Aquí podemos indicar amoxicilina con ácido clavulánico en dosis de 875 sobre 125 miligramos cada 8 horas, levofloxacino de 500 miligramos cada 12 o 24 horas, moxifloxacino de 400 miligramos cada 24 horas o clindamicina de 150 a 450 miligramos cada 6 horas. Esto va a depender del tipo de lesión que tenga el paciente y también vamos a tener las amputaciones. Esta puede ser transmetatarsal, del IMPRAC o de CHOP. Para la prevención, vamos a tener, bueno, se le van a dar ciertas indicaciones al paciente, las cuales van a ser revisar diario los pies en busca de cambios de color, temperatura, ámpulas, piel seca o picos y uñas. Se le va a indicar que debe hacer un lavado diario con jabón neutro, secar bien los pies, especialmente entre los dedos. Debe cortar las uñas en línea recta sin dejar bordes ni picos. Usar calcetines, estos deben ser de algodón, sin resortes y sin costuras. El uso de talco, si es que hay datos de sudoración o humedad. Uso de crema, esta debe de ser una crema sin perfume ni mentol. Y es importante mencionarle que no debe poner crema entre los dedos. También se le va a recomendar el zapato específico para pie diabético. Hola, soy Jesús y vamos a continuar con cardiopatía isquémica. ¿De qué sigue? Bueno, vamos a tener como definición un síndrome caracterizado por la disminución de la de sangre dirigida al miocardio. Esto va a afectar el libre flujo de sangre de lo que son las arterias. Las principales funciones van a ser la aterosclerosis, el infarto al miocardio y la angina de pecho. Esta puede ser inestable o estable. ¿De qué sigue, por favor? Me llamo Max y continuamos con la epidemiología. Realmente su causa principal es la arteriosclerosis coronaria y es su principal causa de muerte a nivel mundial. Va a existir 550,000 casos en la primera aparición y hasta 2,000 casos de episodios recurrentes anualmente. Usualmente es en hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años. La que sigue, por favor. En sus factores de riesgo vamos a encontrarnos esta frecuencia que es más alta en el sexo masculino, en raza afroamericana, y en este caso va a depender la edad del sexo, como ya se había mencionado. Entre otros factores de riesgo están la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad y hiperlipidemia. La que sigue, por favor. Aquí vamos a tener lo que va a ser la aterosclerosis. Para esto se van a hacer un evento de pasos para la formación de la placa de ateroma. Esta placa de ateroma y las principales células van a ser espumosas, las cuales van a ser células inflamatorias, las cuales con ayuda de las células de LDL oxidadas van a formar lo que va a ser este acúmulo. La formación de la placa, lo que es el músculo liso. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Cuando ya esta placa esté bien constituida, esta se va a poder formar en lo que es una angina de pecho estable o una angina de pecho inestable. Cuando esta placa está completamente hecha, va a ser una angina de pecho estable y esta va a haber una oclusión parcialmente de lo que es la luz de la arteria. También cuando se habla de una angina de pecho inestable, esto quiere decir que esta placa de músculo se va a romper y también puede formar lo que va a ser un trombo. Para esto también se va a poder formar lo que es un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación. Cuando va a haber una elevación del segmento ST, esta luz de la arteria va a estar totalmente obstruida. Cuando no hay elevación del segmento ST o hay una angina de pecho inestable, esta luz del vaso va a estar en un 80% obstruida. La que sigue, por favor. Mi nombre es Rubén Alexis Dorantes Legaria y voy a continuar con el cuadro clínico. Vamos a ver que en el cuadro clínico
En el caso de la angina de pecho va a ser caracterizada por un dolor torácico anterior de tipo opresivo o quemante, muy doloroso. Este puede irradiar a lo que va a ser mandíbula, cuello, brazo izquierdo, espalda o en el epigastrio. Este se va a caracterizar porque va a aparecer durante el ejercicio o estrés y se va a aliviar con nitratos como va a ser la nitroglicerina sublingual o con el reposo. Este suele durar menos de 10 minutos. En el caso de un infarto agudo del miocardio, igualmente su cuadro clínico se va a basar en lo que va a ser el dolor torácico anterior, igual se va a irradiar espalda, brazo izquierdo o epigastrio. Y este es igual de tipo opresivo o quemante. Suele ser muy doloroso. Este va a aparecer durante el reposo y este no va a disminuir ni con nitratos ni con el reposo. Aparte suele durar más de 10 minutos, un promedio de 15 a 20 minutos. Y puede estar acompañado de otros síntomas como son mareo, disneas, debilidad, diaforesis, náuseas, palpitaciones o la sensación de muerte inminente. Hoy en Mamatsa continuamos con el diagnóstico. Nos vamos a basar en la clínica, como ya lo mencionaba mi compañero, por signos o síntomas. Y en este caso, el estudio gold estándar va a ser el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y en el caso de la angina de pecho, nos vamos a encontrar ondas T altas y picudas, o raramente en algunos casos podemos ver ondas T negativas. En cambio, en el infarto agudo al miocardio va a presentar estas ondas T picudas y altas, puede que haya una elevación del segmento ST o no, y la presencia de ondas Q patológicas, que estas se describen o suelen medir más de 2 milímetros, o mejor dicho, suelen durar más de 0.0 segundos, o alcanzan un tamaño mayor a un tercio del complejo QR, y tienen una profundidad mayor a 2 milivoltios. Otro estudio que encontramos son los biomarcadores, y en este caso, en el infarto agudo al miocardio, principalmente vamos a medir dos, lo que son las troponinas y las CPK-MP. Las troponinas empiezan a elevarse después de 3 o 4 horas del infarto y tienen su elevación máxima de sangre de 8 a 12 horas. Persisten elevadas entre 5 y 14 días. En el caso de la CPK-MB, o conocidas como isoforma de mioglobina de creatinina quinasa, se eleva de 4 a 6 horas del infarto y su pico máximo se alcanza de 12 a 24 horas. Estas van a ser las más utilizadas, ya que suelen subir y durar por más tiempo. Lo importante que debemos de recordar de este estudio es que se deben de medir en intervalos de 6 a 8 horas, por lo menos 2 o 3 veces al día. Vamos a hablar del tratamiento. Vamos a ver que el tratamiento para la angina de pecho y para el infarto agudo del miocardio va a ser parecido. En el caso para la angina de pecho, para un episodio agudo, se va a utilizar lo que va a ser ASA, que es ácido salicílico, que se va a dar 150 a 300 miligramos sin carga entérica. Igualmente se va a administrar nitratos, como va a ser la nitroglicerina. Esta va a ser sublingual a 0.4 miligramos cada 5 minutos. Y también se van a dar los IECAS. Esto solo si el paciente tiene una hipertensión arterial. Y uno de los principales que se puede dar va a ser el captopril. Este se va a dar a 125 miligramos cada 6 a 8 horas al día. Y igualmente se van a dar beta bloqueadores. Esto es para prevenir principalmente lo que van a ser los eventos sistémicos, y se va a dar por vía oral. Se recomienda lo que va a ser el carvedilol a una dosis de 6.25 miligramos 2 veces al día. La siguiente, por favor. Igualmente, en el caso de vamos a ver que hace el mismo tratamiento, pero esto va a incluir otras cosas como va a
Este se suele dar de 3 litros por minuto. Igualmente se le va a agregar lo que va a ser el sulfato de morfina, y esto se va a dar a una dosis de 1 a 5 miligramos por vía endovenosa. Este se debe repetir cada 5 a 30 minutos hasta que se puedan controlar los síntomas. En el caso de los beta-bloqueadores, se va a recomendar más que estén por vía endovenosa, lo que va a ser metoprolol a una dosis de 5 miligramos por vía lenta. Sí, por favor. Otro tratamiento, igualmente para la angina o para el infarto agudo miocardio, va a ser el antiplaquetario y el anticoagulante. En el caso del antiplaquetario, vamos a tener el clopidogrel, 600 miligramos en una dosis de carga, y continuar con 65 miligramos al día. Y en el caso del anticoagulante, vamos a tener la heparina no presionada, que se va a administrar a 12 unidades por hora, y en caso de que no tengamos, va a poder administrar en enoxaparina a 1 miligramo por hora cada 12 horas. Se puede ejecutar. En el caso de que el paciente vaya a requerir valorización, se puede hacer mediante 2 técnicas. Que es la pulmonar, en establecer la circulación arterial, abriéndola mediante el bypass, que va a ser la otra intervención quirúrgica. Este procedimiento en la toma de un vaso saludable de la pierna, del brazo, ya sea del pecho, para conectarlo por debajo o por encima de las arterias obstruidas del corazón, y a través de esta vía mejora el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Sí, por favor. Y vamos a continuar con el evento vascular cerebral. Bueno, para definirlo, lo vamos a definir como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas correspondientes usualmente a una afección neurológica focal. Este va a persistir más de 24 horas. En cuanto a la epidemiología, en el mundo va a ser la segunda causa de muerte, y en lo que va a ser México va a ser la tercera causa de muerte. Los factores de riesgo para desarrollar van a ser la hipertensión arterial, tabaquismo, la diabetes mellitus, la obesidad. Y otros factores, vamos a tener el sexo masculino mayor de 55 años y los afroamericanos. Siguiente, por favor. Continuamos con la clasificación. Vamos a clasificar el evento como en un evento isquémico, hemorrágico o trombosis venosa cerebral. Primero, el isquémico, vamos a tener a la isquemia cerebral transitoria, que va a ser más común en un 80%, y el infarto cerebral, que este va a ser menos común. Lo que es la hemorrágica, este se va a dividir en lo que es hemorragia intracerebral. Esta va a ser en mayor porcentaje, en un 20 o un 25%, y en la hemorragia subclínica, que esta va a ser más común. Por último, tenemos a la venosa cerebral. Este evento casi no se va a presentar, y va a estar presentado en un 5% nada más. Continuamos con lo que es la fisiopatología. Iniciamos con lo que es el infarto cerebral. Una vez que existe una oclusión del vaso cerebral consecuente a una obstrucción del flujo sanguíneo, se va a desencadenar una cascada de eventos bioquímicos. Estos inician con la pérdida de energía y va a terminar en lo que es la muerte neuronal. Entre estos eventos también va a estar el exceso de aminoácidos excitatorios extracelulares y la formación de radicales libres o inflamación, igualmente la entrada de calcio a la neurona. Iniciamos con el
del núcleo central, o sea, donde ocurre el infarto, y esta va a estar rodeada por un área de difusión y se va a caracterizar por mantener su integridad estructural a esta zona. Lo podemos llamar penumbra isquémica. Ahora, hablando de la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, vamos a ver lo que una vez que haya una ruptura de la pared de las pequeñas arterias, estas van a estar penetrantes en los sitios correspondientes de microaneurismas de Charcot o de Bouchard, que estos se encuentran principalmente en las arterias lenticuloestriadas, y estas van a irrigar a lo que son los vasos sanguíneos basales. Cuando haya una ruptura de las paredes de estas pequeñas arterias, nos van a formar lo que son las microhemorragias o los trombos intramurales. Bueno, con respecto al cuadro clínico, este va a ser de aparición súbita. Los síntomas pueden aparecer unas horas antes o incluso una media hora antes. Bueno, los principales va a ser la cefalea, el mareo, vómitos y la visión borrosa. Estos se van a presentar, como les había mencionado, horas antes, aunque vamos a tener signos de alerta, que es la asimetría facial, es característico del EBC, también una debilidad muscular y dificultad para hablar. Esta también va a ser muy característica del EBC, y en cuanto aparezcan estos signos de alerta, la intervención debe ser inmediata. A nivel de atención primaria, lo primero que debemos hacer pues, es identificar los factores de riesgo y los datos de déficit neurológico que ya mencionó mi compañera anteriormente. Una exploración física, aquí vamos a explorar neurológicamente de forma rápida mediante escalas como la escala de Nice, en donde consta de 11 aspectos, y entre mayor sea la calificación, que lo máximo es 42, pues nuestro paciente va a estar pues muy mal. La siguiente escala es la de Glasgow, en la que pues aquí nos permite medir el nivel de conciencia de una persona y utiliza 3 parámetros, que es la respuesta verbal, ocular y motora. El puntaje más bajo es 6 y el máximo es de 15. También puede realizarse una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, pero esto ya es en los siguientes niveles de atención y es cuando debemos referirlos. Para el tratamiento farmacológico, vamos a tener de suma importancia el control glucémico con régimen de insulina. También vamos a tener tratamiento trombolítico intravenoso con RTPA de 0.9 miligramos sobre kilogramo, del cual ahorita más adelante les voy a dar las indicaciones. Si nuestro paciente llega con cifras elevadas de tensión arterial, se le va a indicar la betalol, 10 a 20 miligramos intravenoso en 1 a 2 minutos. Posteriormente, esto va a ser como el tratamiento inicial. Posteriormente se le van a indicar anticoagulantes como warfarina o acetofumarina si el infarto es compatible con origen embólico y si se identifica una fuente cardíaca. También vamos a tener el ácido acetilsalicílico o las estatinas, las cuales han demostrado ser efectivas en la prevención secundaria, y los YECA, los cuales van a ser benéficos en la reducción del riesgo, incluso si el paciente no es hipertenso. Bueno, para el tratamiento trombolítico intravenoso vamos a utilizar la escala de Dragon. Vamos a tomar en cuenta todos estos factores que incluye la escala, y si nuestro paciente tiene menos de 3 puntos, va a ser candidato para recibir esta terapia, en el cual pues vamos a vigilar complicaciones, se va a continuar el tratamiento del manejo del EBC y se le va a dar una rehabilitación inmediata. La rehabilitación se va a dar una vez que los signos vitales de nuestro paciente sean, ya están estables. Si nuestro paciente tiene un puntaje de 4 a 6, se va a valorar el riesgo-beneficio de la terapia.
Y si es mayor a 7 puntos, pues es desaconsejable indicar la terapia. También es importante mencionar que esta terapia solo se puede dar, o bueno, más bien está indicada durante las primeras 4 horas y media, y si el paciente presenta mejoría en las primeras 3 horas. Para el tratamiento no farmacológico, este va a ser de suma importancia. Se va a indicar rehabilitación integral. También se va a dar un envío al servicio de estomatología. ¿Esto por qué? Por factores de riesgo, ya sea una mala higiene bucal, medicamentos, va a haber un deterioro en la cavidad oral. También se va a recomendar que pues se inicie o se completen las inmunizaciones, ya que los pacientes con secuelas pueden cursar con mayor susceptibilidad a infecciones agudas y pues algunas de estas se van a poder prevenir por la inmunización, como puede ser influenza, neumococo o el toxoide tetánico. Dentro del tratamiento no farmacológico no solo va a incluir al paciente, sino también a la familia. Entonces se le debe comentar tanto al paciente como a la familia la historia natural de la enfermedad, cuál va a incluir los inconvenientes y hablarles sobre otro posible evento. También los cuidados personales, el cual va a ser aseo e higiene, ejercicios de rehabilitación en casa para que el paciente pueda mejorar lo antes posible, adecuación del inmueble si es que nuestro paciente pues requiere uso de silla de ruedas, y la integración de núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el paciente pues va a requerir de ayuda de la familia. Bueno, por parte del equipo B e I, esto sería todo. Muchas gracias.